Saludos, buenas tardes. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Un tiempo en el que vamos a leer, aprender y exaltar la palabra del Señor. Y antes de empezar vamos a hacer una oración para encomendar este tiempo al Señor. Gracias, Padre, que podemos en esta tarde leer, meditar y aprender de tu palabra, Señor. Encomendamos este espacio a ti, en el nombre de Jesús. Pues quiero contarles que hay algo que yo disfruto mucho y es ver las transformaciones que se hacen en espacios que, por ejemplo, antes estaban mal utilizados, estaban feos, mal iluminados, mal diseñados, y que después de un proceso de transformación vienen a ser espacios lindos donde uno quiere estar, donde uno puede compartir, que son llenos de luz, llenos de color. Y si ustedes han visto programas donde se hacen esas transformaciones, sabrán que la primera etapa es una etapa de demoliciones, de destrucción, de romper, quitar por aquí, quitar por allá. Hay mucho polvo, mucho sucio, bastante escombro que hay que sacar, limpiar. Y también hay sorpresas. Por ahí hay tubos rotos, cables eléctricos que salen donde uno ni siquiera lo espera. Y esas cosas ocultas, inesperadas, que uno no se imagina que puedan estar ahí. En una ocasión fui testigo de cómo en una terraza muy bonita con su piso de cerámica, estaban unos grandes hundimientos y elevaciones y no sabíamos de qué se trataba. Cuando ya se quitó todo el piso en ese espacio y se excavó, encontramos de que unas raíces de un árbol que estaba sembrado ahí habían invadido toda la tubería, habían llegado hasta la caja de las aguas negras y la habían quebrado. Y eso estaba provocando todo el problema, que no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera sido por los efectos que estaban dándose en la superficie. Todo esto me hizo pensar, para una reflexión esta tarde, de que nosotros también a veces tenemos pensamientos allá ocultos dentro de nosotros que nos pueden afectar muchísimo a nuestro cuerpo. Ustedes saben de esas enfermedades psicosomáticas, que la definición de una enfermedad psicosomática tiene que ver con resultado de una ansiedad extrema, exagerada, llegando a tal punto de que uno no puede realizar las actividades cotidianas porque está demasiado estresado. Y eso tiene que ver con no poder controlar las emociones de temor, de ansiedad, de preocupación, cosas que están pasando en nuestro interior, pero que luego se reflejan en nuestro cuerpo con estas enfermedades psicosomáticas. Y ahí nosotros tenemos que buscar la manera, porque fíjense, como seres humanos nos enfrentamos a grandes desafíos. Uno de ellos es el tiempo presente. Estamos en un tiempo de confinamiento donde hemos perdido el control que teníamos sobre las cosas que normalmente hacíamos. Y eso no es fácil de manejar, eso crea ansiedad. Pero el Señor nos puede ayudar con este proceso. ¿Cómo? Haciendo una reconstrucción aquí, adentro de nuestra mente. Para efectos de la reflexión de hoy, yo le voy a llamar a ciertos pensamientos rebeldes, porque son pensamientos que se oponen, están contrarios a lo que el Señor enseña en su palabra. Y voy a hablar de 3 pensamientos y vamos a ver cómo en la palabra podemos combatir estos pensamientos. Uno de ellos para este tiempo es que podemos llegar a pensar que el Señor nos ha abandonado en una situación como la actual. Otro pensamiento podría ser que estamos ya perdidos y que no hay ninguna esperanza. Otro pensamiento puede ser que todo lo tenemos que resolver con nuestras propias fuerzas, porque estamos solos. Y para mí, pues, en principio, como les decía, en el proceso de transformación de una casa, de un espacio, tenemos que empezar por demoler, derribar, destruir esos pensamientos, empezar a verlos desde la perspectiva de Dios, con otra visión, despojarnos de esa manera de pensar
Y una vez que estos pensamientos hayan sido quitados, entonces depositar lo que el Señor enseña. Entonces, es un proceso de dos partes. Por este lado quito y por este lado pongo lo nuevo. Entonces, para ello, vamos a leer la palabra. Hoy vamos a leer bastante y lo voy a compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a leer 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Este tema de hoy lo he llamado reconstrucción. Y en este verso de 2 Corintios 10 dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En esta porción de la palabra hay algo que yo quiero destacar. Y es que, como pueden ver en la primera parte, menciona que nosotros estamos en una lucha, pero que no es una lucha que se tiene que pelear con armas humanas, sino que son armas poderosas de Dios. Y que estas armas son efectivas para atacar y derribar fortalezas de razonamiento humano, destruir argumentos que son falsos, todo obstáculo de arrogancia que nos impida conocer al Señor, capturar pensamientos rebeldes, que eso es todo lo que tenemos que sacar, y luego enseñarnos a obedecer a Cristo. Entonces, tenemos este proceso que estamos en esta batalla y estamos en esta lucha, pero no estamos solos. Y hoy vamos a aprender cómo contrarrestar esos pensamientos. Una cosa súper importante que tenemos que recordar es esto que dice 2 Corintios 1:19. Cuando el Señor nos limpia, cuando venimos a Él, cuando aceptamos su sacrificio y su sangre nos limpia, entonces el Espíritu Santo toma residencia en nosotros. 2 Corintios 1:19 nos lo dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dejémoslo ahí. ¿Qué es lo importante acá? Ahora hay un nuevo dueño. Hay un nuevo residente dentro de nosotros, y ese nuevo dueño llega y va a cambiarlo todo, a transformar. ¿Por qué? Porque ahora este es su templo, y este templo debe ser un reflejo fiel de lo que Él es. Entonces Él tiene que empezar a derribar cosas, a quitar lo que no funciona y a poner lo que sí funciona. Entonces, con cada nuevo creyente, el Señor empieza una obra creativa, algo especial, en la que Él va transformándonos en nuestra manera de pensar. Esos razonamientos, esos argumentos que tenemos que están en oposición a su palabra, Él lo va quitando y lo va reemplazando. Entonces, ¿recuerdan los 3 pensamientos rebeldes? Vamos a ver cómo contrarrestar el primero. Habíamos dicho que podemos llegar a pensar que el Señor nos abandona, pero miren lo que la promesa que encontramos aquí en Juan 14, 26 al 27, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Imagínense lo que vemos aquí en esta promesa. Él nos dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que nos ha dicho. Qué importante es que nosotros podamos leer su palabra para que el Espíritu nos recuerde todas sus palabras y podamos contrarrestar, de tal modo que cuando venga ese pensamiento rebelde y nos diga que estamos abandonados, nosotros le diremos: no, no es cierto. El Señor me recuerda que no estoy solo,
Y es más, me dejó su paz y me dice que no, que mi corazón no esté turbado, ni que tenga miedo. Y eso va a derribar, a destruir, a quitar ese pensamiento rebelde y a poner esa promesa en su lugar. Vamos al siguiente. Habíamos dicho el segundo pensamiento, que estamos perdidos y sin esperanza. Pudiera ser un pensamiento que pudiéramos tener. Mateo 28:20 nos dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y esas son palabras de nuestro Señor. Él dijo que tengamos por seguro, por certeza, por totalmente firme, que Él va a estar con nosotros siempre hasta el final. Nunca, nunca nos va a dejar solos. No vamos a estar sin esperanza, ni desalentados, ni perdidos, porque Él ha prometido esto y Él no miente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos al siguiente pensamiento rebelde que teníamos hoy, que podríamos en algún momento pensar, que era que todo lo tenemos que resolver nosotros porque estamos solos. Vamos a leer lo que dice Salmos 33. Esta porción un poquito más larga, del 16 al 22, dice así. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Miren qué lindo este espacio, esta palabra, donde nos dice que, ¿qué es lo que libra? Dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Y que Él es el que libra sus almas de la muerte y da vida en tiempo de hambre. Que esperemos en Él porque nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. El valiente no se salva por valiente, no se escapa por su mucha fuerza, ni tampoco el rey se salva por la multitud del ejército, ni aun el caballo se salva a sí mismo, sino que es el Señor, con su misericordia y a los que esperan en Él, a los que están confiados en su nombre, en sus promesas. Entonces, estos tres pensamientos rebeldes que habíamos visto al principio tienen una manera de poder ser reemplazados por la palabra y lo necesitamos en este tiempo. Entonces, el Señor, ¿a qué nos invita? A que podamos nosotros a colaborar en este proceso de reconstrucción. Porque, ¿saben? Necesitamos disponer de tiempo. Necesitamos someternos a Él. Él es el constructor y Él es el guía. Y necesitamos darle espacio para que Él pueda cambiar nuestra manera de pensar y poner sus promesas en nuestra mente. Con seguridad, este proceso no es cómodo porque requiere muchas veces de que soltemos cosas que hemos aprendido, desaprendamos y volvamos a empezar. Eso es como cuando esas raíces del árbol que les conté al principio estaban tan arraigadas en esa tubería y en esa caja que no había manera, había que cortar el árbol y cortar las raíces para poder solucionar el problema. Y a veces el Señor tiene que hacer esos cortes en nuestra mente, muy necesarios para que podamos nosotros avanzar. Pero ¿saben cuál es la promesa y lo bonito de esto? Una vez que el proyecto está concluido, es un hermoso lugar. Ya no es aquel lugar desordenado ni caótico, sino que es un lindo espacio iluminado y lleno de vida. Y una persona que ha sido transformada es una persona que está lista para alcanzar el propósito del Señor y servirle aquí en la tierra para alcanzar eso grande que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Miren lo que Pablo nos dejó escrito en Filipenses 1:6. Dice así, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes,
la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Esa fue la promesa que Él nos dejó. Entonces la invitación es a que tomemos esta temporada de confinamiento para convertirla en una temporada de reconstrucción de nuestra manera de pensar. Recuerden que tenemos un Dios vivo, un Dios que vive y reina, como decía la canción. Exaltemos su nombre y permitámoslo que Él trabaje con nosotros, démosle espacio, démosle tiempo, meditemos su palabra, escuchémoslo y hagamos las correcciones que Él nos está pidiendo que hagamos, para que así su obra vaya siendo completada. Una cosa más antes de terminar ese espacio es, si alguien en la audiencia aún no ha tomado esa decisión de rendir su vida al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Si con sinceridad desea hacerlo, en sus propias palabras, puede decirle al Señor que lo reconoce como su único Salvador y que le pide perdón por sus pecados, porque de esta manera Él va a comenzar a construir una nueva criatura en usted. Así que lo dejo con esta palabra, que el Señor lo bendiga y que el Señor selle esta enseñanza y lo que Él desea que aprenda en esta tarde en sus mentes y corazones. Gracias.